Realba, de estos escenarios que vienen en 2025, elecciones de gobernadores, alcaldes y del Parlamento venezolano. Sobre ese tema, quien habla de las elecciones y quien está precisamente planteándose esos escenarios, ha surgido ahora acuñaron la palabra normalizadores, porque hay un sector político del país que dice que bueno, que aquí no se puede ir a elecciones por lo que pasó el 28 de julio. Y le sumamos este tema de lo que pasó el domingo acá con la consulta de los jueces de paz, que nuestro invitado dice, bueno, es un antecedente que hay que evaluar por cómo se dieron las elecciones en términos de participación y en términos también de lo que está ocurriendo en paralelo con la legislación que va a regir los próximos procesos electorales. Pero quienes hablan de las elecciones son tachados de normalizadores, que se pretende desconocer lo que pasó el 28 de julio y que pasar la página es un crimen también. Yo confieso que sobre ese tema no tengo una opinión acabada todavía, además no me corresponde, pues yo no soy militante de ningún partido político, no he sido, no soy, no tengo planes de ser candidato a nada tampoco, así que no es algo que como activista ciudadano me competa directamente. Sí vi una declaración de Rafael Uzcategui, el exdirector general de Provea, donde Rafael, hablando sobre ese tema y haciendo la salvedad de que tampoco tenía un criterio totalmente acabado sobre el particular, decía que él creía que la oposición, lo que llaman algunos la oposición mayoritaria, debería participar precisamente para no permitir que haya un copamiento por parte del gobierno o de sus aliados encubiertos. Esa es una visión importante, repito, expresada por alguien que no puede ser tachado de normalizador, ni mucho menos. Ahora, más allá de lo que le convenga al gobierno, más allá de lo que le convenga a la oposición, a mí me preocupa mucho lo que le conviene al país. Al país no le conviene tener una democracia de mentira. Al país no le conviene tener una democracia que sea una especie de teatro con payasos sobre la tarima, pero sin público, sin gente. Eso no es democracia. Recordemos, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela está cumpliendo precisamente 25 años. 25 años en los que uno ve ese texto, tú agarras el capítulo 3 de la Constitución y tú dices, este es un documento subversivo. Cuando comparas lo que está en el capítulo 3 de la Constitución con lo que es la cotidianidad del ejercicio del poder, tú dices, no hay documento más subversivo que la Constitución Nacional. El capítulo 3 dice, bueno, no se puede detener a la gente, sino en flagrancia o con orden judicial, no se puede incomunicar a la gente, no se le puede negar el derecho a la defensa. O sea, exactamente todo lo contrario de lo que está pasando. Entonces, en este momento, yo creo que vale la pena hacerle un llamado a la esencia a todos los actores, ¿no? A los que creyeron hace 25 años que el chavismo era una apuesta por la redención social y por la reinvención democrática del país. Decirle, bueno, agarra por un lado tu constitución, la que alguna vez dijeron que era la más perfecta del mundo, y ve por otro lado lo que está ocurriendo y toma medidas. Y a la oposición, yo le diría también, bueno, tienen una cosa muy importante hoy, la oposición en Venezuela, digo, la oposición que compite ciertamente por el poder, no la que levanta la mano y dice amén. Esa oposición tiene hoy un pueblo que mayoritariamente optó por el cambio y por el cambio pacífico, por el cambio electoral, cosa que no se tenía hace relativamente poco tiempo. Claro. Y tiene por primera vez un liderazgo legitimado con los votos. La señora Machado se legitimó en las primarias opositoras, el señor González se legitimó en las elecciones presidenciales. Ahora, lo que no se tiene en este momento es un dispositivo político, ¿no?, que organice y movilice a ese país que quiere cambio pacífico y que sirva de soporte al liderazgo que está validado. Yo sé que las condiciones son mucho más complejas que antes para construir ese dispositivo político. Bueno, entre otras cosas, la represión ha sido inmisericordia. Hay gente que está presa por haber sido testigo de mesa, por haber sido miembro de mesa o por haberse montado en la camioneta que iba detrás o delante del camión donde estaba María Corina. Es una cosa impresionante. Pero en esas condiciones complejas es necesario, repito, construir el dispositivo político que termine, ¿no?, de definir la ecuación de la oferta democrática de cambio. Yo dije hace
unos minutos una expresión que ya me dijeron, ya recibí alguna crítica y algún aplauso por acá. Yo dije, el chavismo, hablando del caso del Sambil y del retraso de 12 años para que eso pudiera funcionar, yo dije, el futuro no se puede construir contra el chavismo. El chavismo es una fuerza que en este momento, que es quizás su peor momento histórico, de acuerdo a las actas del Consejo Nacional Electoral publicadas por la oposición, tiene el 30% del electorado. Eso es muchísima gente, eso es muchísimo voto, eso es una fuerza muy importante. Bueno, no se puede construir el futuro haciendo abstracción o contra esa fuerza, pero esa fuerza tampoco puede evitar la construcción del futuro. Esa fuerza no le puede hacer a toda Venezuela lo que le hicieron al Sambil, que fue congelar los 12 años. O sea, ya estamos entrando al primer cuarto del siglo XXI y la calidad de vida en Venezuela es inferior a la de muchos países de la región. O sea, nosotros estamos hoy en el sótano de la región. Nuestro salario mínimo está compitiendo con el de Haití, con el de Cuba, para ver cuál es peor. O sea, nosotros fuimos la vanguardia de América Latina, la entrada a los mercados latinoamericanos, y hoy estamos en la condición en la que estamos. Entonces, ¿vamos a seguir en eso? ¿O se va a abrir el chavismo a debatir el futuro como tiene que ser y con quien tiene que ser, no con la oposición que le invente, sino con la oposición que tiene votos, que tiene respaldo popular? Yo creo que es demasiado importante que unos y otros vean la necesidad de pensar más allá de sus respectivas parcelas y pensar en el país. Es una responsabilidad compartida, pero así como no se ve voluntad en el oficialismo, tampoco se ve voluntad de la otra parte, ¿no? Yo creo que hay una voluntad muy grande. Y lo digo porque mientras unos plantean esta serie de leyes y esta serie de normativas y acuñan el término del fascismo, los otros, bueno, hay actores que dicen después del 10 que se atengan a las consecuencias, después casi que dicen después del 10 todo se vale. Es decir, la confrontación a nivel discursivo no parece elevarse de lado y lado. Tú sabes que mi trabajo se distribuye entre lo comunicacional y lo comunitario. Lo que yo he visto en los sectores populares, lo que yo he visto en los barrios, no es precisamente vocación ni entusiasmo por la confrontación. Después de la represión post-28 de julio hay mucho malestar y mucho dolor. Una parte demasiado grande, la inmensa mayoría de los 2.000 presos en la represión postelectoral son hijos del barrio. Esta población tiene poco que ver, por ejemplo, con las víctimas del año 14, con las víctimas del año 17, pero incluso en esos espacios golpeados por la represión, yo no he visto ánimo de confrontación. Aquí la gente lo que quiere es progreso, aquí la gente lo que quiere es avance, y su relación, digamos, crítica con el gobierno es porque lo observan, y la experiencia que tienen del gobierno es que esto no conduce al avance. El gobierno, el proyecto político chavista hizo su apuesta y le hicieron con brío, con decisión. O sea, ellos dijeron, no vamos a respaldar el sistema nacional de salud que existe, vamos a crear los barrios adentro. Bueno, y el país ya vio lo que ocurrió con eso. Dijeron, vamos a asfixiar las universidades nacionales porque vamos a crear las aldeas universitarias. Y el país también vio lo que pasó con eso. Es decir, el oficialismo hizo una apuesta, por cierto, en las mejores condiciones, porque cuando Chávez llega al poder, tuvimos, por un lado, la burbuja petrolera más alta y más larga de toda nuestra historia, y además teníamos el bono demográfico. Por primera vez, Venezuela tenía la mayoría de su población en edad productiva. La gestión de esa oportunidad que tuvo el oficialismo, bueno, nos trae a donde estamos. Pues la burbuja petrolera está en cuentas secretas en la banca privada de Andorra y el bono demográfico está en el Darién. Entonces, sobre eso el país tiene un juicio. Ahora, ese juicio no nos lleva a la violencia extremista en ningún sentido. El juicio del país mayoritario, del país popular, lo que quiere es avance, lo que quiere es progreso. Ojalá que las élites políticas tengan la madurez para entender eso. Porque ese avance está sujeto precisamente a las decisiones de las élites políticas. Y como mencionamos, mientras unos piden cárcel a quienes
soliciten sanciones, otros piden, bueno, que la comunidad internacional haga algo, que todo el mundo haga algo, que nadie puede quedarse, ser indiferente con lo que ocurre en Y Venezuela. ahí la importancia de los pactos de convivencia. Hablamos de eso a regreso, nos toca hacer Perfecto. la pausa. Tenemos un espacio más para conversar con Jesús Ah, Chivo ok. Torrealba y leer también los comentarios de la audiencia.